Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos y explicamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico, muy pendientes, por supuesto, de Estados Unidos, de Donald Trump, más detalles sobre su intento de asesinato, pendientes también de la cita que tendrá lugar hoy, a eso de la 1 de la madrugada, donde se va a confirmar como candidato republicano, y pendientes también de su rival, pendientes de un Joe Biden, que ayer abría por primera vez la puerta a abandonar la carrera presidencial. Sigue la presión por parte de los demócratas, hablan incluso de un colapso total. Enseguida vamos a contarles todo esto, pero vamos a mirar también al conflicto en Ucrania, pendientes, por supuesto, también hoy de la reelección de Ursula von der Leyen, 5 años más al frente de la Comisión Europea, hablando incluso de crear una unión de defensa, una unión en materia de defensa. Rusia ha respondido precisamente a las palabras de von der Leyen, dice que no representa y nunca va a representar una amenaza para Europa. Y antes también de terminar vamos a mirar al despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania con Sergei Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores, que no descarta una respuesta nuclear, no descarta desplegar misiles equipados, en este caso con armas nucleares. Enseguida vamos a contarles todo esto, pero antes vamos a repasar un poquito, vamos a andar un poquito más en la actualidad. Empezamos mirando al Servicio Secreto de Estados Unidos. Dice que vio al atacante de Donald Trump en el tejado, precisamente en el que disparó apenas unos minutos antes, 20 minutos antes de que este disparara al expresidente y candidato republicano en Pensilvania el pasado sábado. Es lo que informa este miércoles el canal ABC. Cita a funcionarios de seguridad y legisladores indicando que los francotiradores vieron al autor del intento de asesinato de Trump a eso de las 5:52 de la tarde, mientras que el tiroteo tuvo lugar a las 6:12. También revela otros momentos clave previos al ataque, comunicados por los líderes del FBI y el Servicio Secreto a los legisladores. Crooks fue identificado como persona de interés eso de las 5:10 y 20 minutos más tarde se le vio usando un telémetro. Ojo, porque conocemos más detalles sobre el propio Thomas Crooks. Hay informaciones que hablan de que había puesto a un miembro de la familia real británica en su punto de mira. También, por ejemplo, había buscado al jefe del FBI, Christopher Wray. Pendientes, por supuesto, de Donald Trump, vamos a mirar a Joe Biden, que ha dejado la puerta abierta, la opción de no llegar hasta el final de la contienda electoral. En las últimas horas, el jefe de la Casa Blanca ha dicho que podría considerar retirar su candidatura a las elecciones de noviembre si un médico se lo recomienda por motivos de salud, si le diagnostica alguna complicación. Lo ha señalado en una entrevista cuando era preguntado sobre qué le haría replantearse la carrera electoral. Es la primera vez que deja la puerta la opción de renunciar a su candidatura ante la creciente presión que ha enfrentado dentro de su partido para que lo haga. Hasta ahora había respondido bastante más desafiante. Este martes, por ejemplo, Biden dijo que estaba totalmente comprometido con su campaña electoral. Pendientes también de Rusia, ha advertido este jueves que la Unión Europea podría tomar un cariz militar a la luz de los planes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de crear una unión de defensa de los 27. Decía Peskov que la señora von der Leyen habla de cambiar las prioridades y de dar a la Unión Europea un tono militar, es lo que afirmaba Dmitry Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria. Admitió que una política conjunta de defensa y seguridad ha sido un área de trabajo corriente en la Unión Europea, pero señalaba que aparentemente nunca ha sido el vector principal de su desarrollo. Y precisamente mirando a Rusia, Moscú no descarta el despliegue de misiles equipados con armas nucleares en respuesta al despliegue de misiles de Estados Unidos de largo alcance en Alemania. Es lo que contaba a los periodistas el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. Decía literalmente: no excluyo ninguna opción. Así respondía a la pregunta de si Rusia podría desplegar misiles equipados con armas nucleares en respuesta a los misiles estadounidenses en Alemania. Muchos temas que tratar durante la próxima hora. Comienza ya Todo es Geopolítica, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Contamos con Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. Muy buenas, Santiago. Placer. Hola, bien hallado, muchas gracias. Y por último, presentamos a Adrián Celaya, presidente de IKEA Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente, un placer teneros a los tres. Si os parece, empezamos poniendo la mirada en Estados Unidos, en Donald Trump. Seguimos conociendo detalles sobre el intento de asesinato del pasado sábado, más detalles sobre el tirador, sobre Thomas Crooks, que ahora, aparte de que fue visto 20 minutos antes de disparar, que bueno, es una cosa que no entra en la cabeza de nadie, se habla de que incluso tenía en su agenda a un miembro de la familia real británica. Quiero preguntarte, Adrián, ¿qué opinas de todas estas investigaciones que están surgiendo a posteriori y que dejan cada vez más claros los fallos de seguridad de Estados Unidos? Sí, son fallos de una dimensión tal
que nos llevan a situarnos ante dos contextos, o el que evidentemente se trate una acumulación disparatada de fallos en sí misma, o que haya algún tipo de complicidad con lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, cuanto más disparatados y más absurdos son estos fallos, tal como se está verificando, pues las sospechas de que hay algún tipo de complicidad son más evidentes, ¿no? Y claro, esto no sería algo tampoco que nos debería sorprender del todo, visto desde una perspectiva histórica, teniendo en cuenta, bueno, lo que ha sucedido más de una vez en Estados Unidos, ¿no? Como los atentados contra presidentes o contra líderes políticos pues han sido algo recurrente en la historia de este país. Y si tenemos en cuenta además que estamos ante un momento crítico precisamente en la historia de Estados Unidos, en la que tiene que tomar una decisión sobre cómo posicionarse frente al mundo, frente a ese mundo multipolar, si van a continuar o no siendo el policía del mundo, o se van a concentrar en el propio Estados Unidos, como aparentemente proponía el trumpismo, al menos en sus comienzos. Y también, desde un punto de vista interno, si van a continuar, digamos, con las orientaciones socioculturales de las últimas décadas, o, como también se planteaba del trumpismo, pues de alguna forma se van a enfrentar o van a modificar esta tendencia. Es un momento realmente claramente histórico, y no sería en absoluto extraño que en estos momentos históricos en los que se cuestiona todo, se cuestionan las elecciones, se cuestiona el resultado de las elecciones, se cuestionan los procedimientos organizativos de la democracia, y se cuestiona todo con tal de ganar, pues que hubiese algún tipo de movimiento destinado a solucionar el problema a través de la liquidación de un líder político como Donald Trump. Bueno, vamos a ver, porque aparentemente es todo tan disparatado, pero una buena parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos en los últimos años es absolutamente disparatado, como es disparatado lo que está sucediendo con Trump, y es disparatado lo que está sucediendo con Biden, lo que lleva 4 años sucediendo con Biden. Bueno, y son cosas que seguramente hay que interpretar en el contexto de unos grupos de opinión, unos grupos de interés que de alguna forma se están moviendo entre los servicios de inteligencia, el ejército, la administración y los grupos corporativos que suelen andar detrás de todos ellos, y que cuesta bastante interpretar. Desde luego es casi imposible interpretar en función de las noticias que recibimos habitualmente de los medios de comunicación. Desde luego que es difícil deducir lo que pasa, lo que sucede en Estados Unidos, un momento crítico, un momento pues fundamental, desde luego, de cara a estas elecciones de noviembre. Santiago, ¿qué está pasando en Estados Unidos y sobre todo qué ha pasado con Donald Trump? Porque lejos de disipar las dudas, yo creo que cada vez hay más dudas, ¿no?, en torno a lo que pasó el sábado. Bueno, dudas con respecto a las motivaciones de Thomas Matthew Crooks, todavía del asesino, porque recordemos que mató a una persona que estaba en el evento y luego él fue matado, liquidado por uno de los francotiradores de defensa, que tardó 3 minutos después de la petición de tener el blanco a Crooks por parte de sus superiores de darle el ok para que le disparara y defendiera a Trump. Todavía yo creo que está por ver, insisto, esas motivaciones. No sé si estamos ante una persona. Pues algunos, seguro que mis contertulios recordarán al noruego Anders Behring Breivik, cuando escribió un diario, un manifiesto político antes de asesinar a esos jóvenes socialdemócratas en un campamento en Noruega. Pues habrá que ver si en el ordenador de Crooks o en cualquier otro formato, quizás escrito a mano, se puede encontrar algún tipo de motivación política o no, o personal. No sabemos si estamos ante una persona con algún tipo de enfermedad mental, que por algún tipo de cuestión pues ha tenido acceso a armas, que eso es algo más común de lo que parece en Estados Unidos, pero evidentemente digamos que a mi juicio por lo menos es la mayor incertidumbre o la mayor incógnita que hay alrededor de este suceso. Con respecto al hecho en sí de que Trump ha sobrevivido al intento de atentado de su vida, por unos milímetros, pues no lo cuenta. Pues yo creo que eso está un poquito más claro, aparentemente, o por lo menos hasta que pasen algunas cosas, no sé si más gordas, que puedan pasar antes de las elecciones. Es decir, Trump ha sobrevivido al intento de asesinato de Crooks y además ha sobrevivido relanzando su imagen política, relanzando su candidatura y convirtiéndose él personalmente en algo más que un mero candidato del Partido Republicano. Se ha convertido en el líder de un movimiento político, sociológico,
cultural, si se quiere, y al mismo tiempo casi se le está empezando a tener una cierta aureola mesiánica dentro alrededor de su figura. Es decir, algunos partidarios de Trump están hablando ya de milagro, de mano divina que le ha salvado la vida, y es muy difícil para el Partido Demócrata, y más en una nación donde la religiosidad está prácticamente presente desde su fundación, contrarrestar eso. De ahí, lo vamos a hablar luego, pues que Biden se haya abierto después del hecho de que Trump haya sobrevivido al intento de atentado de su vida, se haya abierto a la posibilidad de que, si los médicos le dicen que no puede seguir como candidato, no esté. Ahora bien, ¿qué clase de candidato pueden poner los demócratas para luchar contra un líder que ya está en el punto del mesianismo como Trump? ¿Cómo pueden frenar a Trump? Es decir, o se acelera el contexto bélico en Ucrania y en otros lugares. El vicepresidente elegido, el candidato a la vicepresidenta elegido por los republicanos, Vance, ya ha dicho que hay que reconsiderar la política exterior de Estados Unidos en Europa del Este con respecto de Ucrania. Es mucho más belicoso con China o con Irán, aunque también está pidiendo un nuevo modelo de política exterior no moralizante por parte de Estados Unidos, parecido al chino incluso, pero claro, ahora el problema lo tienen los demócratas sobre todo. Trump casi que se ha convertido en la única solución a los desbarajustes internos y externos que la política estadounidense ha ido sufriendo en las últimas décadas. Yo diría que incluso desde los atentados terroristas del 11S de 2001. Por tanto, para mí lo que está claro es que la supervivencia de Trump al atentado ha relanzado completamente su figura, a expensas de que pase cualquier otra cosa, que le neutralicen metiéndole en la cárcel o que le vuelvan o que le maten esta vez con éxito, y que el problema lo tienen los demócratas. E insisto, habrá que ver si se encuentran motivaciones por escrito, bien en formato digital o bien en formato papel, de Thomas Matthew Crooks, en base a eso que intentó hacer y que no logró, y en base, ya lo has comentado antes, a las planificaciones de otros crímenes que tenía pensado hacer. Pues pendientes todavía de Matthew Thomas de Crooks, de bueno, un poco las motivaciones, como decíamos, poniendo en el foco a un miembro de la familia real británica que todavía se desconoce, también a algún juez, al director del FBI. Luis, te quiero preguntar por todo esto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos y sobre todo qué está pasando con la figura de Donald Trump, que como muy bien decía ahora Santiago, está adquiriendo una connotación incluso mesiánica, ¿no? Parece, bueno, como decía, que ha relanzado totalmente su figura y que, bueno, si Biden ya lo tenía complicado, pues parece que ahora todavía más. Sí, tenemos por un lado en Estados Unidos una sociedad que es lo que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años, como una sociedad que aparentemente, bueno, pues no lo era tanto, está en proceso no de derechización, pero sí de polarización, puesto que por el otro extremo, por el extremo más izquierdista, también ha habido elementos que bueno, pues han presentado por ejemplo, estoy pensando en Bernie Sanders cuando presentó su candidatura con un programa socialista y tuvo pues bastante éxito en las primarias demócratas hace unos años. Bueno, la sociedad estadounidense está cada vez más polarizada. Hay muchos factores que pueden explicarlo, pero ese es el fundamental. No nos vamos a remontar mucho atrás, pero, por ejemplo, podemos hablar del Tea Party, luego el mandato de Trump como candidato anti-establishment, sea como fuere el candidato que está ya por ser designado esta noche, es el expresidente Trump. En una sociedad cada vez más polarizada, que lo mismo sucede en nuestras sociedades europeas. Tenemos elementos de cambio en la política, nuevas retóricas, nuevas dialécticas e incluso nuevos instrumentos que no existían en lo que podemos llamar una política más tradicional. No estoy hablando de la de hace un siglo, sino de, por ejemplo, la de hace 3 o 4 décadas. Por ejemplo, con la introducción y la aparición de las redes sociales. Todo esto ha ido generando un escenario nuevo. Y justo cuando estabais hablando del intento de asesinato de Donald Trump, me estoy acordando unas palabras de cuando intentaron asesinar al Papa Juan Pablo, que parece ser que alguien en los círculos comunistas dijo, cuando intentaron asesinarlo y no lo consiguieron, dijo una frase de hemos hecho algo peor que intentar matarle, y es haberle convertido en un mártir. Esto es algo que también ha pasado, obviamente, la figura del Papa Juan Pablo no tiene nada que ver con la de Donald Trump,
pero la estrategia es bastante parecida, o la consecuencia, que es lo que hablaban antes, de que está adquiriendo un poco un tinte mesiánico. El intento de Donald Trump, de asesinar a Donald Trump, ha acabado en un fiasco. Ya tendremos que ver si era un lobo solitario, si era alguien que estaba un poco trastornado y quería acabar con el expresidente, o si hay conexiones más allá de esa persona y estamos en un modelo más como el que se dice de Kennedy, ¿no? El caso es que al haber fallado, Donald Trump se erige como líder carismático, como figura, como personalidad imbatible, víctima también en cierto sentido. Esa estrategia de victimización también la puede jugar Donald Trump, y de hecho yo creo que la puede estar jugando ya, presentándose ante la opinión pública como el espíritu de América, como el espíritu que devolvió la grandeza de América, como dice su lema, una vez, y que quiere volver a hacerlo otra vez, y que ni siquiera aquellos que recurren a la violencia para acabar con su vida y evitar que él pueda seguir su línea programática son capaces de frenarle, ¿no? Es una figura un poco todopoderosa, cuasi divinizada en ese sentido, de que ni siquiera, por eso en los comentarios que también han surgido, viendo un poco esa mano de Dios que no es para nada la de Maradona, ¿no? Desviando un poco la bala. Bueno, todo esto son interpretaciones que se pueden hacer y que seguro que durante los próximos meses vamos a ver en la campaña, con este elemento mesiánico, con este elemento de divinización de Donald Trump. Y si por el otro lado tuviéramos un líder fuerte, alguien con capacidad, primero que se presenta a la reelección, con lo cual un programa de gestión más o menos exitosa, una gestión valorada por la ciudadanía, pero no es el caso. Es un presidente que tiene una valoración por los suelos. Su vicepresidenta tampoco la tiene mucho más elevada que él. Por tanto, el ticket presidencial, que juega en casa y defiende el partido, no tiene esa fortaleza con la que contrarrestar este nuevo empuje de Donald Trump, además con un candidato a vicepresidente que ni siquiera tiene 40 años. Ese elemento de frescura, de quiebra también, si se quiere, generacional, Donald Trump la ofrece, pero ahora Joe Biden no es capaz de eso. Kamala Harris, como digo, está con una valoración personal de gestión, tampoco ha sabido encontrar un sitio en la administración Biden. Es algo muy complicado para los vicepresidentes porque están un poco en tierra de nadie, no tienen una cartera asignada, simplemente el único rol constitucional que tienen asignado es presidir el Senado, y a partir de ahí los encargos que le haga el presidente. Sí que es verdad que es muy complicado, pero Kamala Harris tampoco creo que ha sabido encontrar esa postura en la que ella se sintiera cómoda, con cierta relevancia pública, pero también siendo capaz de trasladarlo a la opinión de la ciudadanía. Lo que pueda pasar en los próximos días con Biden va a tener también su repercusión en la campaña republicana, y a la inversa. El atentado, con esta nueva perspectiva que se abre Donald Trump, en algunos mensajes se decía que con ese intento de asesinato Donald Trump había incluso ya ganado la elección presidencial. Yo creo que le ha dado un balón de oxígeno y que tiene una baza que antes no tenía, pero hay que ver, porque tampoco tenemos claro, o por lo menos yo no lo tengo, que el nombre de Joe Biden vaya a aparecer en la papeleta. Él ya ha dejado caer que en algún caso podría hacerlo. Los movimientos dentro del Partido Demócrata son muy fuertes desde algunos sectores que ven perdida la elección presidencial, y ya no solo se trata de perder la elección presidencial, sino primero de intentar, aunque se pierda, perder con honra, que la victoria de Donald Trump en todo caso no sea por goleada en el colegio electoral, y segundo, que es intentar que la posible pérdida de la Casa Blanca no arrastre también al Congreso, a la Cámara de Representantes y al Senado, que a día de hoy está controlada por los republicanos, la Cámara Baja, pero la Cámara Alta hay un equilibrio en el Senado, y es la propia vicepresidenta la que decanta la balanza en favor de los demócratas. Eso podría también virar. Por supuesto, los candidatos que se presentan a la reelección ven temer sus sitios, pero sobre todo se trata del equilibrio en el Congreso. ¿Qué pasaría también en caso de que de manera sorpresiva
el candidato demócrata que fuera, no vamos allá a hablar de Joe Biden, consiguiera revalidar la proeza de revalidar la Casa Blanca, pero se encontrará de frente unas cámaras, tanto la de la Cámara de Representantes como el Senado, con mayoría republicana. Esto pues tendría que replantear su estrategia de gobierno, sería un títere en muchas cuestiones, sobre todo porque hay que recordar que los nombramientos del presidente, todos los nombramientos deben de ser aprobados en el Senado, y una Cámara que te es adversa te puede tumbar los nombramientos clave que quieras hacer, y esto puede mermar mucho las posibilidades. Por tanto, no se trata solo de que Trump emerja, se trata también de que los demócratas actúen lo más rápido posible, de la manera más honrosa posible, para, si no ya salvar los muebles, intentar pelear por la Casa Blanca y, en el peor de los casos, por lo menos intentar aspirar, ya no digo conservar, sino aspirar a conservar esa exigua mayoría con la que cuentan en el Senado. Bueno, pues ya que estamos hablando precisamente de Trump y de Biden, seguimos conociendo nuevas noticias sobre Thomas Matthew Crooks. Salta la sorpresa, el hombre que intentó matar a Trump también había hecho búsquedas sobre Biden. Es la noticia que acaba de salir. La agencia EFE reporta que el joven de 20 años que intentó asesinar al expresidente Donald Trump el pasado sábado también hizo búsquedas sobre el actual mandatario Joe Biden y otras figuras importantes. Es lo que revela el FBI a congresistas. Además de Trump y Biden, como les contamos antes, también hizo búsquedas sobre el fiscal general Merrick Garland y sobre el director del FBI, Christopher Wray. El historial de búsquedas también revela que indagó sobre la Convención Nacional Demócrata y sobre apariciones públicas de Trump. Entre esas apariciones, Trump tenía programado este mitin en Butler, en Pensilvania, a unos 80 kilómetros del domicilio familiar de Crooks. En Steam, en una plataforma de videojuegos, Crooks escribió el siguiente mensaje: el 13 de julio será mi gran estreno. Atentos a cómo se desencadena este historial de búsquedas. Es hasta ahora lo más cercano a una explicación de los motivos de Crooks, que estaba registrado como republicano y que se ha descubierto a casi una semana del intento de asesinato. Otras búsquedas también revelan, como no, preocupación sobre su propia salud mental. The New York Times está reportando en estos momentos que el FBI ha compartido en una sesión informativa con congresistas estos hallazgos, hablando de que el propio Crooks, el que intentó asesinar a Donald Trump, también había hecho búsquedas sobre Biden, sobre el director del FBI o sobre el fiscal general de Estados Unidos. Adrián, más o menos nos podíamos esperar este tipo de noticias, pero bueno, si os parece, más allá de la noticia, vamos a mirar al contrapeso, ¿no? Vamos a mirar a un Joe Biden que, lejos de salir fortalecido, como Trump después del intento de asesinato, parece que está cada vez más débil, y que ayer, además, por primera vez abría la puerta a abandonar la carrera presidencial. Parece, bueno, pues que cada vez hay más contraste, ¿no?, entre ambos candidatos. Sí, eso desde un punto de vista de corto plazo es evidente, ¿no? Y que el impacto directo del atentado contra Trump iba a ser más o menos parecía claro, ¿no? En cuanto a lo que habéis comentado, efectivamente, esta personalidad del presunto autor es una personalidad tremendamente compleja, psicológicamente muy difícil, que es el tipo de personalidad también apropiado para ser objeto de manipulación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay muchos precedentes de este tipo. También ha sido leído una noticia, por ejemplo, de que era un fatal tirador, lo cual no cuadra en absoluto con lo que sucedió en la práctica, y se está hablando de a ver si va a resultar como en el caso de Kennedy, que quizás había más de un tirador, ¿no? Bueno, hay especulaciones de todo tipo, vamos a ver qué resulta de esto. Pero bueno, sí es cierto, es evidente que la figura de Trump se ha reforzado, la de Biden precisamente por eso pues se ha debilitado. Pero bueno, vamos a ver, porque Biden da la sensación también de estar jugando con el Partido Demócrata, también alargando plazos. Ha tenido unos días de tregua como consecuencia del atentado contra Trump, pero es evidente que todo esto también hace crecer el nerviosismo en importantes sectores del Partido Demócrata, que dan por seguro la derrota si Biden es el candidato, aunque tengan pocas probabilidades, pero quizás con otro candidato tendrían más. Pero yo creo que, bueno, ya lo he comentado otra vez, creo que
en principio, el que sea Biden el candidato es un absurdo desde un punto de vista lógico, no tendría ningún sentido. Con un análisis político convencional tendríamos que decir que eso es imposible, que Biden no puede ser el candidato, pero Estados Unidos no está en una situación habitual, convencional, ni en este momento ni en los últimos, vamos a decir, 8 años. El hecho de que el propio Biden fuera designado como candidato hace 4 años en las condiciones en las que estaba, ya cuando llegó al gobierno se dijo probablemente estará 3-6 meses para enseguida dejar el puesto a la vicepresidenta. Se habló incluso de que se le había cortado el acceso al botón nuclear nada más llegar al poder, pues porque no tenía las facultades para controlar sus decisiones, ¿no? Bueno, si a pesar de eso esto no sucedió, se le mantuvo como presidente y ha estado en esas circunstancias que han ido además a peor durante 4 años. Si ahora no se está hablando de que deje, bueno, se menciona, pero no se está hablando fundamentalmente de que deje la presidencia, sino de que no sea candidato, lo cual es un absurdo. Si no tiene capacidad de ser candidato es porque no tiene capacidad psicológica para ser presidente. Bueno, todo es una situación realmente absurda en la cual, a pesar de todo, Biden ha seguido, consiguió ser nominado en su momento, consiguió ser presidente, ha conseguido mantenerse 4 años, ha estado peleando, con lo cual yo no descartaría que al final Biden, por muy absurdo que sea también el candidato. El contexto aparente es que Trump tiene todas las de ganar en estas elecciones. Desde nuestro punto de vista, el nombramiento del vicepresidente es un aspecto preocupante. Sí revalida la figura de Trump en el sentido de que al comienzo Trump no controlaba ni siquiera su propio partido y tenía que designar personas del otro ala republicana, de la ala republicana que estaba más cercana a Wall Street o más cercana a los demócratas para de alguna forma ganarse el favor del partido. Ahora no, ahora ha nombrado una persona muy de su línea y esto ya es un síntoma de fortaleza, pero muy de su línea, pero con 2 aspectos que digamos que subrayan muy claramente lo que quizás para nosotros, desde el punto de vista internacional, podía ser lo más negativo de su presidencia, que era esta agresividad contra países como China o como Irán y esa complicidad con Israel, que son 3 aspectos que son claramente contradictorios con esa posibilidad de que una presidencia de Trump se lleve bien o actúe de forma compatible con el proyecto de avanzar hacia un mundo multipolar, pero son los 2 aspectos contradictorios de la primera presidencia de Trump que se intentaban siempre explicar por la propia debilidad de Trump, diciéndose, bueno, bastante tiene con sobrevivir como candidato, como presidente, cuando no tiene ni siquiera el favor de su propio partido. Ahora tiene control del partido, pero claro, vamos a ver en los primeros meses si ese defensa de America First, de que América tiene que olvidarse de ser el policía del mundo, si realmente esta vez va en serio o es de alguna forma un cierto engaño internacional a efectos internacionales para, digamos, cambiar de enemigo, ¿no? Y sustituir de alguna forma o intentar sustituir a Rusia por China y mantener o incluso reforzar la apuesta a favor de Israel en contra de Irán, tal, lo cual sería realmente preocupante. Pero bueno, eso lo vamos a ver probablemente en los primeros meses del mandato y no antes. Bueno, pues precisamente preocupación hay en el entorno demócrata, se habla incluso de un colapso total, de Pelosi presionando pues para que Biden abandone la carrera presidencial. No es la única, ni mucho menos, pero sí vemos cada vez más voces dentro de los demócratas. Te quiero preguntar por esto. Santiago, ayer abría la puerta por primera vez a renunciar. ¿Crees que le van a mantener en el puesto, ya puestos a perder, ¿no? Quizá mejor que pierda Biden, o crees que habrá algún movimiento todavía en los demócratas? Bueno, yo considero que más que la presión de los médicos, que no lo descarto, ni la propia presión interna de su propio partido, creo que el hecho de que Trump haya sobrevivido al atentado y al mismo tiempo haya relanzado su imagen a algo más que un mero candidato político es lo que de verdad le está preocupando a Joe Biden. Una persona que, a pesar de su situación de salud psicológica y física, pues es un señor ávido de poder, es un halcón del gran poder de la clase dirigente estadounidense desde siempre, desde hace décadas, desde los 70 prácticamente, y quitarle del poder va a ser complicado. Entonces, claro, en este tipo de situaciones es difícil tratar
de dilucidar qué va a ocurrir con el Partido Demócrata y con Biden, porque no tiene lógica racional la forma en que se están comportando los demócratas en muchas ocasiones. Quizás dentro de unos años, cuando ya se han enfriado las cosas dentro de ese partido y se pueda estudiar por qué llegaron a esa situación, podrá entenderse qué es lo que les llevó a apoyar a una persona como Biden, qué presiones internas y qué grupos internos presionaban para mantener a Biden y quiénes chocaban contra ello. Y entonces, entonces podremos saber realmente qué tejemanejes entre fontaneros políticos se estaban realizando para llegar a la situación en la que están ahora. Pero, sintetizando, para mí, ya se ha dicho en esta tertulia, muchas de las cosas que está haciendo el Partido Demócrata, a nivel lógico-formal, no tienen casi explicación racional. No tienen casi explicación racional, por lo menos de momento. Pero lo que está claro es que, aun sustituyendo, a mi juicio, aun sustituyendo a Biden por otra persona, sea Kamala Harris, o sea, incluso se hablaba de Michelle Obama para meter a Barack Obama en la terna electoral y en la campaña, como diciendo, bueno, pues vamos a poner a la última gran estrella demócrata que hubo electoral en Estados Unidos, que fue el presidente Obama. Es que, claro, ni aunque Obama se convirtiese en una mezcla de Superman con Batman y Linterna Verde y Marvel y DC al mismo tiempo, lo tiene muy complicado para poder batallar contra un líder mesiánico como se ha convertido Donald Trump. Es decir, ahora mismo, hoy por hoy, veremos hasta las elecciones, los demócratas tienen todas las de perder, independientemente de cuál sea la táctica y la estrategia que adopten, porque la situación les supera completamente y lo único que pueden hacer es casi un de perdidos al río y seguir tensando la cuerda a nivel internacional con Ucrania y con China en Taiwán, etcétera, para que cuando llegue Trump a la Casa Blanca tenga muchísimos más problemas de los que a priori podría él resolver. Es decir, que están los demócratas casi a calzón quitado y es casi lo único que pueden hacer. Esta pregunta te voy a hacer. ¿Qué pueden hacer los demócratas? ¿Qué les queda? Y sobre todo, ¿qué crees que va a suceder con Joe Biden? Pues, ¿a Santiago o a mí? No, a ti, Luis, perdona. Ah, vale. Sí. Pues yo la verdad es que tengo mis dudas. Yo no soy tan optimista como Adriana, que aunque sí que es verdad que comparto esa visión y esa posibilidad, porque sí que es verdad que Joe Biden, si ha demostrado ser algo, es un resistente de la política. Él aspiró varias veces a la Casa Blanca de manera infructuosa hasta que su suerte cambió después de haber sido 30 años senador, por tanto, y además llegó bastante joven al Senado. Barack Obama lo selecciona en el 2008 para ser su vicepresidente. Está 8 años como vicepresidente, como decía antes, en un cargo bastante complicado, pero que él sí fue capaz de ofrecer una buena gestión, un buen balance, dejar un buen sabor de boca como vicepresidente de Obama. Y a partir de ahí, que todo el mundo pues daba por hecho que podía y que debía ser incluso el relevo, el candidato que defendiera el legado de Obama, pues por cuestiones personales, la enfermedad de su hijo que acabó falleciendo, él desistió, ¿no? A lo mejor también es porque olía que la victoria de Donald Trump podía venir y no quería quemarse, ¿no? Pero en el año 2020, o para las presidenciales del 2020, empezó también un poco a trancas y barrancas la carrera presidencial hasta que consiguió darle la vuelta y enganchar la nominación, ¿no? Por tanto, no creo que haya que subestimar la insistencia de Joe Biden y esa capacidad de aguantar, pero yo creo que también Joe Biden, precisamente por el puesto que ostenta, debe tener la altura de miras suficiente como para decir, me inmolo, prefiero inmolar mi figura antes que el futuro del país, el bienestar del país o incluso el del partido, aunque sí que es verdad que los partidos en Estados Unidos no son esas organizaciones que tenemos en Europa, ¿no? Son cosas mucho más livianas. Y a partir de aquí los demócratas tendrían que de manera express designar un candidato y ese sería el gran reto, el candidato que fuera capaz de reemplazar a Joe Biden y que pudiera aunar en su figura diferentes sensibilidades, porque Estados Unidos pues, es un país que tiene una complejidad sociológica
y cultural inmensa, y tiene que reflejar en la misma persona un poco lo que Kamala Harris tiene, ese componente de inmigrantes, bueno, todos esos factores que influyen a la hora de seleccionar un vicepresidente. Kamala Harris podría ser una, pero ya como he mencionado en mi intervención anterior, tiene el problema de la desafección, el rechazo, la mala gestión que ha hecho y la poca popularidad exitosa que tiene, ¿no? Y ahí es donde quizá pues alguno se ha puesto a pensar o a hacer un poco de política ficción pensando que quizá Michelle Obama podría ser una buena candidata, pero sería difícil encontrar un candidato con la talla política, la altura y con el arrojo suficiente para estar dispuesto también a inmolarse, porque esto sí que estaría casi claro que sería una inmolación política el ir casi de camino a la derrota, aunque también podría ser un arma de doble filo y aunque como decía antes también, aunque pierdan, si ese candidato es capaz de salvar los muebles y de conseguir una derrota honrosa, podría ser un punto a su favor de cara a posibles aspiraciones. Recordemos que Donald Trump sí que no podría ser reelegido en 2028 y ahí se abriría un escenario nuevo. En cualquier caso, los demócratas tendrían ese gran reto, pero aunque Biden continúe, el gran reto en todo caso es intentar que la derrota no sea por goleada y conservar o intentar que de aquí a unos años la Cámara de Representantes pueda bascular, aunque los ciclos siempre cambian, pero sobre todo el Senado. El Senado se renueva cada 2 años por tercios y aunque en esta elección pierdan, las midterm de dentro de 2 años, que siempre suelen ser desfavorables para quien está en la Casa Blanca y quien gobierna, pues les pueda dar esa oportunidad quizá de recuperar el Senado en un par de años, ¿no? Pero lo que tienen los demócratas, la verdad es que, por decirlo de alguna manera, es un papelón terrible porque tienen un candidato que cada vez es más débil, ya no es algo que pueda ser susceptible de fake news, sino que es evidente, ¿no? Y el primer reto que tienen los demócratas es intentar convencer a Biden o muy mal les va a ir en las encuestas, y no solo en las encuestas, sino también en la elección del próximo noviembre. Pues pendientes de noviembre, de las elecciones en Estados Unidos, hoy en Europa también había puntos importantes. Estábamos pendientes de Ursula von der Leyen, que ha vuelto a salir reelegida, 5 años más, ha hablado de una unión de defensa militar y hay respuesta ya por parte de Rusia, que dice bueno, pues que Rusia nunca ha representado una amenaza para Europa y que un poco Europa ya iba en este camino de la militarización. Por esto te quiero preguntar, Adrián, si estás sorprendido tanto por la nominación de von der Leyen como por el hecho de que bueno, esté hablando de una unión militar, ¿no? Una unión de defensa. Parece cada vez más militarizada, ¿no? La Unión Europea. Sí, bueno, evidentemente la nominación el nombramiento de von der Leyen no parece sorprendente, ¿no? En principio, bueno, responde al consenso, a este consenso que existe a nivel de los estados, desde los años aproximadamente 90, a nivel de los estados miembros, pero existe todavía mucho más en Europa. Es decir, un consenso que articula a los grandes partidos alrededor de lo que nosotros llamamos en realidad lo que es un partido único, con unas estrategias fundamentales compartidas, con matices entre ellos, que lleva a que, bueno, al final hayan estado de acuerdo en apostar por von der Leyen, pues los liberales, los populares, los socialdemócratas y los verdes, ¿no? Pero claro, son todos ellos los que votan siempre de la misma forma en el Parlamento en todos los puntos fundamentales. E incluso hay un fenómeno específico de las instituciones europeas, que es este compartir comisariados, compartir cargos dentro de la Comisión Europea entre los distintos partidos, que lleva a una especie de sentimiento de que ahí estamos todos. Es decir, de que no hay un gobierno y una oposición,
porque de alguna forma todos nos repartimos los cargos, luego la comisión de alguna forma es de todos, ¿no? Claro, esto es un fenómeno muy perverso que ha llevado a un excesivo consenso y en ese sentido no nos extraña que en realidad en todos esos partidos se hayan compartido las políticas desarrolladas hasta ahora y que en ese mismo sentido pues se comparta la designación de von der Leyen y su continuidad y la continuidad de las políticas desarrolladas. Ya en las propias elecciones al Parlamento, aunque ha habido un ascenso de otros movimientos, de los movimientos populistas, vamos a decir, pero mientras que la mayoría quede dentro del espacio de estos partidos que han venido configurando ese ámbito de partido único, pues ya sabíamos que no iban a tener ningún problema para seguir votando de forma consensuada para asegurar el mantenimiento de las políticas, especialmente en un momento de crisis como el actual, en el que ese modelo europeo, vamos a llamar neoliberal, posmocapitalista, en el que llevamos 40 años, está en crisis externa y en crisis interna. Entonces, el reforzamiento de estos vínculos entre estos partidos era algo, claro, evidente y absolutamente lógico desde su punto de vista. Las políticas de defensa, desde un punto de vista teórico, tiene lógica que de alguna forma se compartan en la propia Unión Europea. Es decir, la Unión Europea o los países de la Unión Europea tienen una historia común. Desde un punto de vista global son países pequeños, entonces tienen lógica de que compartan determinadas actividades y algunas de ellas aparentemente muy evidentes son la política exterior y, en cierta forma, la política de defensa, ¿no? Pero, claro, esto hay que valorarlo en el contexto, porque la política de defensa que se haga y lo que se invierta en esa política de defensa depende mucho de qué tipo de política de defensa se esté desarrollando en cada momento o de si es una política agresiva o es una política estrictamente defensiva. Claro, las circunstancias le dan a esta decisión de apostar por la política de defensa común un tono u otro. Aparentemente esto está muy relacionado con esa amenaza de que Estados Unidos de alguna forma se desentienda, especialmente si Trump cumple las amenazas que ha puesto repetidamente sobre la mesa, que Estados Unidos se desentienda de esa apuesta por ser el mayor contribuyente y el mayor aportador a la defensa europea y que esto, de alguna forma, obligue a los europeos a hacer una apuesta mucho mayor presupuestaria y además a llegar, por supuesto, a ese 2% sobre el PIB y además a coordinar entre ellos una defensa común para, de alguna forma, generar una capacidad estructural suficiente de defensa una vez que han perdido ese soporte de Estados Unidos, que es el soporte fundamental de la OTAN, ¿no? Bueno, entonces ya digo, dentro de esa lógica, pues esto tiene una lógica abstracta que es comprensible, pero claro, estamos en un contexto en que esa necesidad de invertir en defensa tiene mucha relación con un contexto en el que ni los países de Europa Occidental, ni la Comisión Europea, ni las instituciones europeas han dado ni un solo paso para buscar la paz. Es más, que llevan desde hace, vamos a decir, décadas dentro de esa estrategia atlantista, que es una estrategia belicista de defensa de los intereses, no de Occidente, sino de las élites que controlan Occidente, en base a no tolerar la aparición de poderes emergentes y, por tanto, de políticas agresivas con respecto a esos países. Claro, y ese es el contexto en el que le da un cariz muy distinto a poner en marcha políticas de defensa común, porque sabemos que van a ser políticas de defensa no para defendernos a los ciudadanos europeos, lamentablemente, sino para defender de alguna forma a ese sistema europeo que lleva décadas de alguna forma destruyendo Europa y que está en este momento en crisis, ¿no? Sí, Santiago, por esto te quiero preguntar, estas declaraciones de Dmitry Peskov que dice, bueno, pues básicamente que Europa está tomando un cariz militar, sobre todo por las declaraciones que ha hecho hoy Ursula von der Leyen al ser reelegida, 5 años más, vamos a tener de von der Leyen. Bueno, elegida sin el voto de los europeos, hay que recordarlo también. Bueno, quiero decir, dentro de lo plausible entra todo esto, quiero decir, la Unión Europea siempre ha tenido una orientación militar, a pesar de carecer incluso de la posibilidad hoy por hoy de tener un ejército propio, entre otras cosas porque habría que ver cómo se dirigiría ese ejército propio, qué autoridades ejecutivas y legislativas lo organizarían.
y eso es uno de los hándicaps que tendría a la hora de enfrentarse en una guerra abierta contra Rusia. Claro que una Europa unida con un ejército propio nos recordarían a ciertos tiempos infaustos del pasado siglo, ¿no? En todo caso, tampoco creo que me vaya a extender mucho en analizar esta cuestión. Es una declaración por parte de los portavoces del Kremlin esperable. Al mismo tiempo, las insinuaciones de von der Leyen entran una vez más dentro de lo esperable. Una subida de las declaraciones para tensar la situación y también amedrentar al otro. Pero claro, la cuestión es logística. La cuestión es que, aunque Europa pueda tomar un cariz más militar, carece de un poder militar. Y me parece que a mí que esto es fundamental. Quiero decir, en un sentido de análisis de los capas y ramas del poder del Estado, la Unión Europea no tiene ni un poder ejecutivo único, ni un poder legislativo único elegido de una manera igualitaria por parte de todos los ciudadanos de la Unión Europea, porque además no existe la Unión Europea como Estado y por tanto no hay ciudadanos europeos, ni siquiera tiene un poder judicial propio. Y no tiene pues ni una capacidad fiscal propia, ni una capacidad de planificación económica propia, ni de redistribución de la riqueza propia, ni tiene poder diplomático propio, ni tiene poder federativo propio, ni puede firmar acuerdos con terceros como una única unidad estatal, y no tiene poder militar propio, no tiene ejército propio, ni tiene, digamos, una suerte de generalísimo de los ejércitos propios, aunque esta expresión mía pues pueda sonar extraña. La cuestión es que, por mucho que tense la cuerda a nivel militar, Rusia tiene una capacidad de maniobra en esos sentidos, porque sí es un Estado que la Unión Europea no tiene. Por tanto, son declaraciones más, y dudo, la verdad, que a corto plazo o medio la Unión Europea pueda tener un ejército propio, sinceramente. Bueno, pues hablando de ejércitos, vamos a terminar poniendo un último tema sobre la mesa. Se comentó mucho la semana pasada sobre el despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania para 2026. Hemos visto muchas respuestas por parte de Estados Unidos. Hoy hablaba Sergei Ryabkov, que no descarta una respuesta nuclear. Luis, no descarta llevar a cabo o desplegar misiles equipados con armas nucleares. Por eso te quiero preguntar, esta escalada también después de la cumbre de la semana pasada de la OTAN. Bueno, esto es la línea que hemos estado viendo en los últimos años, en los últimos meses. Nadie descarta nada, nadie da por imposible ciertas cosas, pero es un poco esa gráfica ascendente y descendente a la que ya estamos desgraciadamente habituados. Se producen movimientos, una parte dice que se reserva el uso de, que no descarta la utilización de. Bueno, esto es ese ten-con-ten de demostración de fuerza, también un poco de cara a la opinión pública, de cara a la opinión mediática, tanto por parte de Rusia como de Occidente. Lo importante es que eso que se dice no se produzca. Obviamente, que se desplieguen armas nucleares en el espacio de la OTAN, o que Rusia lo haga con aquellos países con los que puede tener un convenio, como por ejemplo Bielorrusia, que se mueva armamento. Bueno, pues es lo que en una situación de relativa calma, como puede ser la anterior al conflicto, bueno, más allá de que la otra parte lo pueda considerar una posible amenaza, no tendría otros tintes, ¿no? No tendría otro cariz, simplemente hay que entenderlo como esa cooperación, como ese reposicionamiento táctico dentro de una alianza militar, de una alianza de estados o de un acuerdo bilateral. En un contexto como el actual también hay que andar con pies de plomo y hay que tener en cuenta ciertas susceptibilidades, el factor psicológico, el factor del lenguaje, de cómo se dicen las cosas, de qué cosas son las que yo digo, pero también cómo me entiende mi receptor o cómo me entiende la otra parte, porque muchas veces, y esto nos pasa cuando escribimos, por ejemplo, un email, ponemos un mensaje y el receptor no lo entiende con el ánimo que lo estamos diciendo, y esto pues sí ya es difícil cuando hablamos el mismo idioma, tenemos la misma filosofía, incluso el mismo posicionamiento, pues cuando no sucede eso, la cosa se puede complejizar muchísimo más. Por tanto, también, igual que digo que esto es una fase, una dinámica a la que ya estamos acostumbrados, digo lo que también he dicho en otras ocasiones, y es que hay que tener cuidado con ciertas cosas, hay que tener, como nos decían cuando éramos pequeños, cuidado de no jugar con fuego,
porque el que acaba con fuego se puede acabar quemando, y esto, insisto, es aplicable tanto a Occidente como a Rusia. Cuidado con jugar a mover armas nucleares, cuidado con hacer ciertos gestos y cuidado con llevar a cabo ciertas maniobras militares, sobre todo en las zonas fronterizas, en las zonas en las que compartimos frontera tanto la Unión Europea, porque obviamente con Estados Unidos Rusia no tiene frontera terrestre, ¿no? Sí la tiene por la zona de Alaska marítima. Pero esa zona que compartimos y que todos sabemos que es una línea muy caliente ya de por sí, si nos empeñamos en jugar a ciertas cosas en esa línea, en ese espacio o en esas zonas de frontera que pueden acabar produciendo que un misil se escape, que una bala impacte, que un soldado se confunda, todo esto que ya nos suena de algo, ¿verdad? Pues pueden llevarnos a ese extremo al que no queremos llegar, al que parece que nos estamos empeñando en amenazar al otro, pero sobre todo hay que tener cautela y hay que esperar que eso no se produzca. Obviamente de nosotros no depende la decisión, pero sí que es verdad que es una reflexión que hago en voz alta de cara a, bueno, pues quien lo quiera escuchar, ¿no? Pero yo creo que es algo que muchos pensamos, que quizá los telespectadores también comparten, pero por lo menos es esa llamada de atención a cuidado, porque si jugamos con fuego y seguimos jugando cada vez con más fuego y con más productos inflamables, esto se nos puede acabar yendo de las manos. Vamos a intentar ir en la otra línea y es preocuparnos por encontrar una solución a esto, por aspirar a restablecer la paz en Ucrania. Obviamente también se necesita voluntad de todas las partes, pero precisamente eso es lo que nos va a procurar cosas y nos va a procurar un bienestar que no nos va a procurar la guerra. Pues Adrián, lo mismo te quiero plantear, esta respuesta de Rusia, Estados Unidos, esta posible respuesta nuclear, hablando de que podrían desplegar misiles con armas nucleares por el despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania. Quiero saber cómo valoras esta última escalada. Sí, bueno, vamos a ver, si hablamos de misiles nucleares, tenemos que tener en cuenta ya que los dos países tienen capacidad sobrada de destrucción, en principio teórica, ¿no? En principio desde hace muchos años, de destrucción total del otro. Bueno, sin perjuicio de entrar en el análisis de lo que pueden suponer en este contexto los misiles hipersónicos que Rusia tiene y que no tiene, los sistemas hipersónicos de lanzamiento de misiles que tiene Rusia y que no tiene Estados Unidos. Pero bueno, en principio vamos a partir de esa capacidad mutua de destrucción. Entonces, ¿estos movimientos qué significan? Pues hay que relacionarnos con el tiempo, es decir, el tiempo que un misil tarda en llegar al territorio del enemigo, o a las ciudades del enemigo, o a los objetivos claves del enemigo. Claro, a medida que un acercamiento del punto de lanzamiento de los misiles reduce el tiempo de llegada, pues se incrementa el riesgo del país en principio supuestamente atacado o que pudiera ser atacado, el riesgo de no tener tiempo de responder. Y esto es lo que genera, pues, o puede generar una escalada de decir, bueno, pues ahora yo voy a situar los misiles en otro punto que también esté cerca de tu territorio y que tenga pues un tiempo similar de llegada o un tiempo incluso menor de llegada, ¿no? Claro, estamos efectivamente jugando al final con los minutos en los que en caso de producirse un desastre nuclear, pues se desencadenaría esta tragedia, vamos a decir, ¿no? Bueno, lo que ocurre es, por un lado, el punto de partida es que, bueno, el conflicto en Ucrania lo está claramente ganando Rusia. Estos movimientos que se están produciendo ahora en la propia Ucrania, estos debates internos en el Parlamento, estas acusaciones del Parlamento hacia Sirski, el jefe del ejército, de que está pensando ya en la negociación o en la rendición, estas nuevas declaraciones de quizás vamos a poner en marcha una nueva cumbre en la que esté Rusia, pues ya nos están reflejando cómo la propia Ucrania, el propio gobierno de Ucrania está ya tremendamente nervioso porque está viendo que el colapso está cerca, el tiempo se está acabando y ese digamos fortalecimiento cada vez mayor del ejército ruso y debilitamiento cada vez mayor del ejército ucraniano pues está teniendo ya un impacto en avances continuos territoriales de Rusia. Ese colapso, ya digo, se puede producir en cualquier momento y entonces
ante la imposibilidad de las potencias occidentales de planificar, de pensar en una posible reacción convencional, porque las fuerzas europeas no tienen, desde luego, capacidad de hacer frente a Rusia, porque su única opción sería que de forma algo similar a lo que parece intentando Israel, generar un estallido que obligara a Estados Unidos a intervenir. Y esa sería la única forma de alguna forma de equilibrar fuerzas con Rusia. Bueno, ante ese contexto, pues que se empiece a pensar, bueno, si por la vía convencional no podemos hacer nada, pues igual amenazando con la vía nuclear podemos conseguir que la otra parte pues que se detenga o que se ponga a negociar o que dé marcha atrás, bueno, algo por el estilo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el contexto en el que estamos, pero tampoco hay que olvidar que, como hemos dicho en otros programas, que la guerra nuclear tampoco tiene por qué ser necesariamente lo que normalmente pensamos, de que se pone en marcha y esto va a ser un desastre que va a borrar el mundo del mapa. Para bien o para mal, esto no tiene por qué ser así. Hay distintas estrategias militares en las que ya incluso en el ámbito de la propia guerra nuclear, pues entra dentro de lo posible que haya un ataque estrictamente contra objetivos militares, que se queden objetivos militares si la otra parte no escala y empieza a atacar ciudades. Es decir, incluso se han hecho exploraciones desde el punto de vista de Estados Unidos de la posibilidad de una guerra nuclear que termine en Europa. Es decir, en la que Rusia atacara objetivos estrictamente militares de los países de la OTAN, Estados Unidos no respondiera y que la guerra terminara ahí. Pero bueno, estamos en un ámbito de especulaciones que, como tampoco es blanco y negro, ya digo, el hecho de que existan vías intermedias hace estos escenarios en sí mismos más peligrosos, más viables, lamentablemente más viables, hace más fácil que los ejércitos o los gobiernos se los planteen como escenarios posibles. Pues vamos a ver qué sucede, Adrián. Vamos a ver también si hay o no una conferencia de paz antes de las elecciones de Estados Unidos y sobre todo pues cómo se desarrolla el acontecimiento en el campo de batalla con el ejército ucraniano en una posición cada vez más complicada. Muchas gracias, Adrián, Santiago, Luis, un placer, como siempre, aprender de vosotros. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muy buenos días. Nosotros terminamos de nuevo con una última hora. Hablamos de Joe Biden. Ojo a lo que acaba de apuntar Axios. Varios demócratas importantes están diciendo que la creciente presión de los líderes del partido en el Congreso y de amigos cercanos a Biden va a persuadir al presidente a decidir retirarse de la carrera presidencial tan pronto como este fin de semana. El presidente de 81 años, que ahora mismo se encuentra aislado por COVID, sigue atrincherado públicamente, pero en privado se ha resignado a la creciente presión, las malas encuestas y el escrutinio insostenible que le impiden continuar su campaña. Es lo que están apuntando los propios demócratas. El mensaje privado, condensado en su forma más contundente, dice que los principales líderes de su partido, sus amigos y sus principales donantes creen que no puede ganar, que no puede cambiar la percepción pública sobre su edad y su agudeza mental y que no puede conseguir mayorías en el Congreso. Le dicen a Biden que si permanece en el cargo, Trump va a ganar de manera aplastante y borrar del mapa su legado y las esperanzas de los demócratas en noviembre. La presión para renunciar como candidato ha ido aumentando hasta niveles intolerables, especialmente en los últimos días. Los demócratas esperan que las encuestas posteriores a la Convención Nacional Republicana muestren una victoria aplastante que también podría hacer caer a los demócratas en el Congreso. Literalmente dicen, su elección es ser uno de los héroes de la historia o estar seguro de que nunca habrá una biblioteca presidencial de Biden. Rezo para que haga lo correcto, va por ese camino. Axios da la bomba en estos momentos, apunta a que Biden puede renunciar este fin de semana. Es lo que piensan los principales demócratas. Nosotros hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida de vuelta con toda la información. Negocios Televisión.